tal? Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es un gusto acompañarlos. Bueno, ante el preocupante aumento de hipopótamos en varias zonas del Magdalena Medio, el gobierno anunció medidas y declaró a estos animales como una especie invasora. Así lo reveló el ministro del Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Escuchemos a nuestro corresponsal, Johan Díaz, quien nos ha enviado el siguiente reporte. Nos encontramos con Carlos Eduardo Correa, es el ministro del Medio Ambiente de nuestro país. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Hoy se ha firmado una resolución que tiene que ver con los hipopótamos. ¿En qué consiste y cuál es la resolución? Bueno, hoy hemos firmado la resolución declarando a la especie Hippopotamus amphibius como una especie invasora. Y esto quiere decir que hoy la reproducción, la tenencia, la comercialización de esta especie está prohibida. Esto nos da un camino para poder hacer un plan de manejo, de uso, de manejo de los hipopótamos de aquí en adelante. Ya con el Instituto von Humboldt, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Nacional estamos trabajando para ese estudio y ese plan de manejo. Casi 4 décadas esperando esto, y esta declaratoria lo que nos permite es hacer un plan de manejo que permita, primero, la preservación del medio ambiente, segundo, de las especies y también de la vida. Muchas familias que están ahí en las riberas de ese río Magdalena, que hoy están afectadas por la presencia del hipopótamo, pues ya tendrán un plan de manejo y necesitamos trabajar de la mano con las comunidades para poder hacer esto. ¿Este plan de manejo incluye quizás la cacería o la castración, o cómo lo van a plantear? Mire, hoy se habla de muchas alternativas, se habla de la castración, de la esterilización, del sacrificio, de la extracción, y precisamente lo que el plan de manejo nos va a dar es eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y posiblemente sea una mezcla de muchas alternativas. Lo que sí es claro es que hoy tenemos 133 hipopótamos referenciados, luego de 4 hipopótamos que fueron introducidos de manera ilegal en el año 82. Hoy hay 133 y si no hacemos nada tendremos alrededor de 400 hipopótamos en los próximos 8 años, con una afectación a las áreas protegidas, a los ecosistemas de manatíes que están ahí, de chigüiros, y también con riesgo para la vida humana, ya que son animales territoriales y que son peligrosos también para las comunidades, aunque muchas veces muchos los vean como una mascota o como un animal dócil, pues no lo es, y esta resolución lo que hace es precisamente declararlos como invasoras y prohibir cualquier tipo de tenencia, comercialización o reproducción de la especie. ¿Cuál es el daño ambiental que generan estos animales en los ecosistemas que hay alrededor de ese río Magdalena? Mire, estos animales son animales que pesan hasta 3 toneladas, que comen 200 y 300 kilos de comida diaria, que están entrando a los humedales, en las riberas de los ríos. Muchas de esas zonas son áreas protegidas, están afectando ecosistemas, no tienen controladores que puedan, superiores que puedan controlar la reproducción de la especie, así que es importante que desde la ciencia podamos construir ese plan de manejo, y ya lo estamos haciendo con la Academia de Ciencias, la Universidad Nacional y el Instituto Humboldt, además de ese comité que creamos con exministros, con autoridades, con académicos, con organizaciones internacionales, para que entre todos podamos construir ese camino. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Se estima que si no se toman las medidas adecuadas, en unos 4 años esta especie pueda crecer en nuestro país hasta 4 veces lo que hay ahora. Información desde la ciudad de Montería con Johan Díaz para Noticias Caracol Ahora. Sí, Johan, y es que desde la llegada de los primeros hipopótamos a la hacienda Nápoles en el Magdalena Medio, esto fue en los años 90, su número ha aumentado de manera preocupante. Ya escuchábamos al ministro de Ambiente haciendo esas cuentas, luego que varios ejemplares escaparan de este lugar y comenzaran su reproducción descontrolada. Hay que recordar que estos animales son originarios de África, que el agua es su medio preferido, así que los ríos, lagunas y ciénagas del Magdalena Medio pues se convierten en lugares ideales para estos enormes y pesados ejemplares que son considerados como peligrosos para los humanos, pues son muy territoriales. De los hipopótamos que habitan en esta región de Colombia, de las medidas anunciadas por el gobierno y otros detalles, vamos a hablar esta noche aquí en Sala de Prensa. Nos acompañan Sebastián Restrepo, director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana. Profesor Sebastián, ¿cómo está? Buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y también está con nosotros Germán Jiménez, profesor de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología, también de la Universidad Javeriana. Profesor Germán, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Daniela, muchas gracias, contento de estar aquí hoy.
Bueno, yo quiero comenzar preguntándoles la opinión de esta medida anunciada por el Ministerio del Medio Ambiente que declara a los hipopótamos que habitan el Magdalena Medio y, bueno, se refieren a ellos como una especie invasora. Comienzo con usted, profesor Germán. Bueno, recibimos con mucha alegría, ¿cierto?, la decisión que se ha tomado porque es finalmente el fruto de una lucha que comenzó, si hacemos el cálculo, por lo menos desde el año 2009. Estamos luchando porque se considere la evidencia de la ciencia como una evidencia importante para la toma de decisiones, en particular con respecto a las especies invasoras. Entonces celebramos esa decisión y pues a partir de ahora lo que esperamos es empezar a participar de manera mucho más activa en ese plan de manejo de esta especie, porque ese plan es un plan que ya pues tiene un tinte de urgencia bastante importante. Bien, profesor Sebastián, ¿qué opina usted al respecto? De acuerdo, yo creo que son pasos que están en la dirección correcta. Creo que es una decisión que estaba pendiente hace mucho tiempo y que el ministro ha tenido a bien en este momento pues ratificar. Creo que lo que viene en adelante es poder hacer un seguimiento detallado a las acciones de manejo que deben implementarse pues, de una manera como clara y efectiva para minimizar el daño a la biodiversidad, que es nuestro patrimonio natural, pero también en el bienestar de comunidades rurales vulnerables que están a lo largo del Magdalena. Un seguimiento, nos dice el profesor Sebastián. Profesor Germán, ¿usted qué piensa? ¿Esto en la práctica qué significa? ¿Cuál sería ese paso a seguir? Bueno, en la práctica ya se hizo un primer ejercicio, o se han hecho en realidad varios ejercicios de salir a contar hipopótamos. Ya tenemos unos buenos estimados de cuántos hay y en dónde están. Entonces, pues ahorita lo que urge es generar todo el, digamos, andamiaje logístico que va a ser necesario para ir a esos sitios en donde están eventualmente estos animales y empezar a mirar cuáles de las propuestas que se han hecho, que ya están planteadas sobre la mesa, que se han publicado en una multiplicidad de artículos científicos, en modelos, en discusiones que hemos tenido, talleres, qué sé yo, y empezar a mirar bajo las circunstancias particulares de donde están localizados los animales, cuáles son las medidas más aplicables, porque pues como se viene también comentando, pues los ecosistemas en el Magdalena Medio pues no son ecosistemas de fácil acceso, son ecosistemas en donde el acceso es complicado, la logística es complicada, todos estos trabajos implican personal bien entrenado, bien capacitado, implican una inversión de fondos importante. Entonces todo eso hay que empezar a pensarlo y ya sabemos en qué sitios están por lo menos inicialmente distribuidos los animales y ahí es donde pues vienen, digamos, a tomar relevancia las propuestas que se han hecho, cuál puede ser la propuesta más indicada bajo las condiciones particulares de la distribución en un sitio. Ahí también hay que tener en cuenta las relaciones que en este momento tienen los animales de esta especie con las comunidades, particularmente porque hay comunidades que en este momento dependen económicamente de ellos, tienen algún grado de filiación con estos animales, mientras por el otro lado tenemos otras comunidades que pues tienen un temor bastante grande y ven, digamos, muy en riesgo sus actividades debido a la presencia de estos animales. Claro, y no es para menos, pero también hay personas que están vendiendo crías de estos animales y lo peor, hay quienes los compran. Me llama la atención ese interés. ¿Por qué estaría interesado alguien en comprar un hipopótamo? ¿Por qué pasa esto también y a qué se están exponiendo, profesor Sebastián? Pues esto finalmente lo que retrata es una forma de relacionamiento entre la sociedad y esta especie que tiene un antecedente claro en pues toda la historia de Escobar con la constitución de su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Y pues digamos esto es sumamente problemático en la medida en la que reproducir esos estándares de relacionamiento con la fauna pues puede traer problemas muy grandes en otros contextos, no solo en términos de lo que representa una invasión biológica afectando otras especies que pueden estar ocupando pues estos lugares, estos ambientes en los que el hipopótamo está, sino también haciendo más posible el hecho de que existan agresiones
y problemas o conflictos con las mismas poblaciones locales. Y pues tenemos casos ya realmente críticos, lo que ha ocurrido con el señor Luis Díaz, por ejemplo, que fue pues una víctima de un ataque directo de estos animales. Entonces, pues ahí hay unos problemas de fondo que hay que entrar a revisar y que, como menciona el profesor Jiménez, pues hacen parte de las preguntas que tenemos que entrar a responder para tomar medidas que sean efectivas y no vayan en contravía de las dinámicas sociales que se construyen en función de los intereses de las personas frente a esta especie. ¿Cómo se puede frenar el aumento y la reproducción sin control de estos animales, profesor Germán? Bueno, pues dentro de las medidas más aceptadas, digamos, desde el punto de vista de cualquier invasión biológica, tenemos en este momento que sobre la base del crecimiento, porque pues esto es una situación que ya lleva varios años, ¿cierto?, en esta zona, pues lo que tenemos aquí es un momento en el que la población está empezando a crecer. Nosotros le llamamos en ecología un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial es un crecimiento muy rápido. De hecho, las tasas que se han calculado de crecimiento aquí en Colombia son mucho más altas inclusive que las mejores tasas de crecimiento en África, en su tierra natal. O sea que aquí están creciendo súper bien. La tasa de mortalidad es muy baja, es casi nula para los individuos o para las crías, que son las más susceptibles a la mortalidad. Y eventualmente, pues ya cuando estos animales crecen, son animales en promedio que pueden llegar a pesar 1,5 toneladas, pues no tienen un depredador natural. Entonces, en ese orden de ideas, la primera de las propuestas que se hace para poder combatir a una especie invasora es reducir al máximo su tasa de crecimiento. Si podemos reducir esa tasa de crecimiento en las primeras fases de la invasión, podemos combatir de manera efectiva a la especie. Esa, digamos, es una alternativa. Cuando esa alternativa no es posible, no es viable, digamos que quedarían alternativas, por ejemplo, como la contención. Pero cuando uno se pone a pensar en la contención de una especie como esta, si tomamos en cuenta el número que hay actual del último conteo, que es de alrededor de 133 animales por fuera de la hacienda Nápoles, entonces estaríamos hablando de que para contener a estos animales necesitamos un área del tamaño mínimo de la ciudad de Bogotá. Esa sería el área mínima para contener a estos animales. Eso en este momento pues es impensable desde el punto de vista de muchos de los ecosistemas del Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque esta área pues entraría a chocar con la conservación de mucha de nuestra biodiversidad. Habría que adaptarla para los hipopótamos, para su forma de vida, para su forma de moverse, para su forma de actuar. Si generamos áreas más pequeñas, se corre el riesgo de que los animales empiecen a agredirse entre ellos mismos por su misma, digamos, grado de agresividad. Entonces empezarían a agredirse entre ellos mismos y empezarían a matarse entre ellos mismos. Las otras medidas que quedan, que son la castración física y la castración química, también implican unos desarrollos logísticos importantes. Hay que ir a buscar a los animales. Estos animales no se comportan como el ganado que conocemos, ¿cierto? Ni digamos como muchos otros animales que están, entre comillas, esperándonos para que lleguemos, los capturemos y se les practiquen ellos, ya sea las cirugías, si se está hablando de castración física, o se les inyecte algún tipo de compuesto hormonal, como es el caso de la castración química. Entonces hay que salir a buscarlos. Eso implica días de búsqueda, eso implica equipos grandes, eso implicaría montar hospitales de campo o salas de cirugías de campo para poder castrar animales. Eso ya inclusive lo ha intentado quien, digamos, ha apersonado mucho este proceso, que es la Corporación Autónoma Regional del Río Nare, Cornare, quienes pues han hecho esfuerzos ingentes, por ejemplo, para tratar de generar procesos de castración química, digamos, con unos resultados pues muy pobres, porque no es porque no tengan la intención, ¿cierto?, ni la voluntad de hacerlo, sino porque es que la situación y la condición de capturar un solo animal de estos es muy complicado. Entonces, para resumir, tenemos aquí control químico, control físico, castración física, una contención en algunas áreas, lo que pues por ahora es imposible, junto con la castración física y química, por lo menos de los animales que están por fuera de Nápoles, y tenemos como un último recurso la cacería de control. Pues ninguna parece fácil, digámoslo así. ¿Usted qué piensa, profesor Sebastián? No, yo creo que aquí hay que tener claro que la propuesta de manejo debe considerar esa perspectiva amplia de opciones que deben ajustarse
en función de las características locales donde están estos animales y de la relación que tienen con las comunidades que están allí. Hay muchas quejas respecto al tema, por ejemplo, del turismo y de los beneficios que los hipopótamos entregan a comunidades cercanas a la Hacienda Nápoles. Y pues esta es una de las razones más claras por las que habría que actuar bajo ciertas perspectivas en ese caso concreto, entendiendo pues que ahí hay unos vínculos que pueden estar viéndose afectados. No obstante, esos vínculos pues no necesariamente determinan beneficios para comunidades locales vulnerables. Y más bien lo que puede hacer la inacción en el control de esta especie es que a largo plazo pues los costos de esta invasión los resientan justamente las personas más vulnerables. En ese sentido, y respecto a las estrategias de control, pues deben ser amplias, deben considerar esas condiciones locales, pero deben hacerse inmediatamente. Yo por eso espero que pueda avanzarse de una forma clara con la definición de este plan de acción y podamos tener herramientas para monitorear su avance y monitorear las poblaciones en el tiempo. Bien. Y bueno, al declarar a los hipopótamos como especie invasora, ¿se los pone en el mismo nivel de caracol africano y del pez león, entre otras especies? ¿O qué pasa en este caso? Profesor Sebastián, continúe usted. Sí, de acuerdo. Están en el mismo nivel. Son especies que son reconocidas formalmente por el Estado colombiano y su legislación como especies exóticas e invasoras, es decir, especies que llegaron aquí y que están ocupando áreas en las que pues están otras especies y están compitiendo con ellas y están generando una afectación sobre el patrimonio natural y sobre el bienestar local de comunidades rurales en particular. Y pues esto es una decisión sumamente importante en la que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de especies exóticas invasoras, y en concreto en el caso del hipopótamo, pues no estamos haciendo referencia a que los hipopótamos sean vistos como mascotas o como animales domésticos o animales de compañía. Estamos en este caso haciendo una referencia muy clara basada en elementos desde las ciencias que nos dejan entender que esta especie no ha ocupado estos ecosistemas antes y que puede estar generando unos perjuicios importantes para la biodiversidad nativa del país y por supuesto para comunidades que dependen de ella. Hay quienes temen que se termine cazando a estos hipopótamos. ¿Esto qué representaría? ¿Qué pasaría de ser así, profesor Germán? Bueno, a ver, hay que tener claro aquí que digamos desde el punto de vista de la propuesta, la cacería de control no es lo que pues lamentablemente se ha tergiversado en muchos espacios, en las redes sociales. No es una cacería tipo safari, esto no es un safari, esto no es una especie de feria en donde cualquier persona puede salir y cazar tranquilamente a estos animales, no. Esto en este momento pues inclusive está prohibido por la ley. Las cacerías de control en realidad son procedimientos que tienen detrás una serie de consideraciones técnicas y éticas, es decir, no cualquier persona ni cualquier equipo puede salir a practicar una cacería de control. Como lo dijo el profesor Sebastián, estos ejercicios requieren un monitoreo, es decir, hay que monitorear primero esas poblaciones, mirar cuál es su estado, cómo están los individuos, mirar cuál es el potencial que existe realmente para iniciar en algún momento algún tipo de control. Hay que mirar a quiénes se empieza a controlar primero, si los individuos más jóvenes, los individuos más viejos, qué sé yo, ahí hay una cantidad de consideraciones que se hacen. Entonces, lo que yo quiero recalcar aquí es que esto no es ni una matanza como se ha querido malentender. La cacería de control en realidad es un procedimiento que está considerado dentro de una posibilidad de practicar una eutanasia al animal. ¿Y qué significa eso? Practicar un procedimiento que es éticamente balanceado, que hace una cantidad de consideraciones desde el punto de vista ético y que procura, en el mejor de los casos, el bienestar del animal aún en ese proceso de su muerte. Entonces, vuelvo y repito, no es una cacería cualquiera, no la practica cualquiera, ¿cierto? Y tiene unos altos estándares tanto técnicos como éticos. Entonces, vuelvo y repito, nadie puede salir y cazar. Qué importante hacer esa aclaración porque, bueno, ya imaginamos y ya hemos visto casos similares con ese tema. Ahora, yo quisiera que habláramos un poco de las características de los hipopótamos para que entendiéramos de qué especie estamos hablando y por qué este anuncio del gobierno nacional. Hablemos un poco de ese origen, de sus hábitos de vida, de alimentación, por ejemplo, profesor Sebastián.
Podemos empezar diciendo que los hipopótamos son una especie que es reconocida como una especie ingeniera de los ecosistemas, es decir, que tiene la capacidad de modificar los ecosistemas para poder desarrollar o, digamos, conseguir desarrollar sus procesos ecológicos fundamentales como reproducirse, como alimentarse, entre otras cosas. En ese sentido, sus prácticas de vida pues están generando unas alteraciones muy grandes sobre ecosistemas acuáticos como las ciénagas y los, digamos, cercanas a la ribera del río Magdalena, donde hay una remoción muy grande de sedimentos. Esta especie es fundamentalmente herbívora, no obstante puede ser carnívora facultativa, es decir, bajo ciertas condiciones puede alimentarse de otras especies, por ejemplo, de mamíferos, y ahí hay unas dinámicas de competencia directas con especies como, por ejemplo, los manatíes, los chigüiros, las nutrias, y esto pues está generando impactos que no necesariamente son visibles, pero que, pues, digamos, están ocurriendo en el contexto de estos ecosistemas. Esto es una condición importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los hipopótamos como una especie exótica invasora. Esa capacidad de transformación de los ecosistemas es una de las razones fundamentales, ¿cierto?, que asociamos con su capacidad de daño sobre procesos ecológicos, la relación con otras especies y obviamente de manera directa también con la población humana que puede estar ahí en términos de potenciales agresiones. Son especies muy territoriales, ¿cierto? Es la especie que en África produce más muertes alrededor de, pues, asociadas con accidentes humanos, y obviamente también puede tener una afectación directa sobre los medios de vida de estas comunidades que son principalmente pescadoras, es decir, las condiciones del agua ya no van a ser adecuadas para que haya ahí una buena pesca, por ejemplo. Puede estar afectando algunos cultivos que están en las vegas del río, y esto pues tiene implicaciones directas sobre el bienestar de las personas. Claro, y a propósito de esto último, es que entiendo que los hipopótamos producen muchos excrementos y esto pues contamina las aguas donde habitan. Ahora, profesor Germán, ¿en su medio natural en África se reproducen de manera descontrolada o tienen un depredador que tal vez tenga este número a raya? ¿Qué pasa allí? Bueno, la situación para los hipopótamos en África es, como ellos evolucionaron en ese continente, obviamente lo que sucede en las poblaciones naturales es que generalmente los animales tienen otros animales que los controlan. A los hipopótamos particularmente los controlan, por ejemplo, sobre todo cuando son juveniles, es decir, son animales jóvenes, son crías principalmente, o son animales, o hay animales enfermos. Entonces generalmente los controlan los leones, los controlan las hienas, los controlan los cocodrilos. Esas otras tres especies son tres de los principales controladores de los hipopótamos allí, o sea que ellos no se reproducen de manera descontrolada. Cuando ocurre esto, por alguna razón, digamos que no estén presentes en cantidad suficiente sus depredadores, pues las poblaciones de los hipopótamos crecen de manera desordenada, ¿cierto? Pero hay otras dinámicas en el ambiente que se encargan de controlar sus poblaciones. ¿Cuáles son esas dinámicas? Por ejemplo, en los ecosistemas de África tenemos pulsos climáticos, entonces puede haber periodos de sequía prolongados, y en estos periodos de sequía prolongados entonces se va el abastecimiento de agua, que es importante para la vida del hipopótamo. El hipopótamo es un animal anfibio que permanece más o menos unas 16 horas en el agua. Entonces cuando se va el agua en estos pulsos climáticos fuertes de sequía, entonces los animales tienen muchos problemas, no encuentran agua, se mueren de sed, tienen que migrar a otros sitios, ahí van a probablemente entrar a competir con otros rebaños de animales. Entonces todo eso va a ayudar a que cuando crezcan, digamos, súbitamente las poblaciones de estos animales por alguna razón, si no son los depredadores, entonces en este caso son las condiciones ambientales las que se encargan en su conjunto de controlar la población de estos animales. Eso es lo que sucede en el caso de los hipopótamos africanos. Otras situaciones que se han detectado es que bajo condiciones de estrés muy fuerte en los ecosistemas en donde están, los parásitos que conviven naturalmente en estos ecosistemas pueden volverse potencialmente patógenos o altamente patógenos y peligrosos para las especies, entre esas para los hipopótamos. La cuenta más o menos de trabajos de investigación que revelan cuántos parásitos puede llegar a tener una especie de estas, un hipopótamo puede llegar a tener por lo menos entre ectoparásitos, o sea, parásitos externos,
y endoparásitos, parásitos que están al interior del animal, alrededor de unas 20 especies o más. Cualquiera de estos se puede convertir en un momento dado en un parásito, digamos, asesino de hipopótamos, si lo podemos decir de esa forma. Un ejemplo de esto es lo que pasa con el ántrax. El ántrax en este momento es un microorganismo que está afectando de manera significativa, por ejemplo, algunas poblaciones de hipopótamos que están en condiciones ambientales muy críticas. Entonces ahí es cuando aparecen enfermedades como esta y limitan, por ejemplo, su crecimiento. Bueno, ya tenemos una idea más clara de lo que representan también, del daño que podrían generar. Ahora, si una persona tiene un encuentro inesperado con un hipopótamo, ¿qué debe hacer, profesor Sebastián? No, pues esa es una pregunta complicada. Yo creo que nadie quiere estar en el lugar de esa persona o de ese sujeto que en el campo se encuentre de manera directa y desprevenida con un individuo de esta especie, que como hemos dicho son altamente peligrosos y independientemente de su tamaño pueden desplazarse de una manera pues, muy rápida y son sumamente agresivos. Entonces, pues lo ideal es que eso no ocurra y si hay posibilidades de que ocurra hay que alejarse y no digamos, huir, francamente. Lo que ocurre es que no siempre se tienen las condiciones adecuadas para poder huir. Y a mí me sorprende que hasta el momento no hayan ocurrido más accidentes asociados, digamos, con agresiones de hipopótamos a comunidades, en este caso cercanas al río. Hemos visto imágenes de hipopótamos paseándose por centros poblados, hemos visto imágenes de hipopótamos digamos, con actitudes amenazantes sobre población rural. Y pues en los contextos donde esta especie está distribuida en Colombia, pues hay unas prácticas y unos medios de vida de comunidades rurales que pues obviamente los exponen mucho más. Por ejemplo, pescar en horas de la tarde o en horas de la noche, donde esta especie puede ser obviamente mucho más activa. O por ejemplo, desplazamientos por el río para ir a centros educativos. Los niños van en canoa en algunos casos a centros educativos, etcétera. Todas estas son condiciones que exponen mucho más a la población a potenciales agresiones de esta especie. Entonces, pues esto no debería ocurrir y yo creo que pues en buena hora las acciones de control de esta especie en Colombia van a disminuir potenciales afectaciones directas sobre la población. Pues, profesor Sebastián, profesor Germán, qué oportuno este diálogo tras conocerse lo que ha ocurrido en las últimas horas con los hipopótamos en el Magdalena Medio. Les agradecemos por su tiempo, por su disposición a ayudarnos a entender un poco más la magnitud de lo que significa, a lo que nos estamos enfrentando pues, con esta sobrepoblación de hipopótamos. Muchas gracias por su tiempo. Profesor Muchas Germán, gracias, Daniela, a ustedes. Gracias, Daniela. Buenas noches. Así terminamos. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Que tengan buena noche y feliz fin de semana.